Capítulo 126. Liem maldijo e instantáneamente sacó sus espadas más fuertes. Nord hizo lo mismo con su larga aguja. Ambos saltaron hacia atrás y crearon todo el espacio que pudieron. Mientras la pareja evaluaba de dónde venían los ataques invisibles, se formó una línea roja en el hombro de Nord. Esfuerzo supremo. Un trozo de carne se desprendió del cuerpo de Nord y voló por el aire, a pesar de que el chico se hizo a un lado para evadirlo. Nord gruñó con dolor reprimido, pero un viento fuerte se arremolinó alrededor de su figura y cubrió su cuerpo para formar una armadura hecha de aire. Las espadas de Liem se volvieron borrosas cuando sintió algo letal apuntando a su flanco. Se giró solo para ver un hilo carmesí casi invisible que intentaba partirlo por la mitad, pero un doble movimiento de sus espadas ardientes afiladas con Lethality Mantle cortó la línea. «Muéstrate, cobarde». Nord gritó con desprecio en su voz, la sangre brotaba de su hombro. Sorprendentemente, el niño tenía buena tolerancia al dolor. Siguió el silencio. Con cada segundo que pasaba, los dos se pusieron más tensos, sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Sabes, me sorprende lo bien que sabes hablar nuestro idioma», una voz femenina y divertida sonó a su alrededor. No provino de ninguna dirección específica, pero se escuchó alto y claro. «¿Te han enseñado bien?» Liem exhaló un pequeño suspiro para mantener sus instintos bajo control. Conversar para ganar tiempo no estaría de más. Al menos, hasta que descubrió dónde se escondía. Lento y silencioso, su energía mental comenzó a extenderse. «Supongo que eres Nive o Circe. ¿Por qué mataste al viejo primero? Tenía la impresión de que estaba contigo». Silencio. «Tus preguntas causaron su muerte. Una lástima. Él también era el jefe de los agricultores. Nos llevará años antes de que cultivemos otro». «¿Cultivar otro?» Liem frunció el ceño, pero no se detuvo. La condición de Nord mejoraba a cada segundo, partes de su hombro se entrelazaban. «Supongo que estas personas no han abandonado este lugar desde que viven». «¿Por qué? ¿Son todos los vampiros tan hostiles y desalmados como dicen ser?» Silencio. La voz dejó escapar una risa entretenida. Liem no sabía si ella se dio cuenta de su estratagema o si estaba genuinamente intrigada por sus palabras. «Es irónico que escuche a un humano decir eso. ¿Derramas lágrimas por el ganado que cultivas?» Liem frunció el ceño, mirando a Nord desde un lado. El chico de ojos bermellones parecía listo para la batalla. Su hombro ya no era un desastre de carne destrozada, sino cubierto de tejido muscular reformado y piel pálida. Por cierto, ganar tiempo no es la decisión más inteligente. Fue entonces cuando se dio cuenta. A su alrededor, líneas imperceptibles de color carmesí se extendían por el aire, el suelo y el cielo. Se estaban multiplicando como bacterias, hasta un punto en el que incluso Nord se dio cuenta. Liem dejó escapar un gruñido de irritación, apretando con más fuerza las hojas en sus manos. Entonces, notó un detalle que instantáneamente calmó su ira. Los nuevos hilos carmesí que se formaron tenían un aspecto significativamente más débil en comparación con los antiguos. Lo que sea que estuviera haciendo el vampiro, estaba sacrificando fuerza por números, pensando que los dos humanos no se darían cuenta. Liem evitó que una sonrisa apareciera en su rostro y luego se lo transmitió al temeroso nórdico. Al mismo tiempo, se posicionó de manera que estuvieran de espaldas el uno al otro. «Siga mi ejemplo». De regreso a la base, Rin y los demás continuaron sus estudios. Geralt, aunque cobarde en los aspectos de confrontación, era bastante apasionado en el arte de las formaciones. «Las formaciones son como el arte», le mencionó a Nessa. Ella y Geralt se llevaban bastante bien y rápidamente se dio cuenta de que tenían mucho en común. Solo requiere que le des forma ahora, de formas específicas utilizando la tierra como lienzo. Eso es lo mismo con la alquimia, ella sonrió. Su cálida sonrisa hizo que Geralt se diera vuelta para ocultar su sonrojo. Todo el mundo lo subestima, pero todos aprovechan sus beneficios utilizando elixires y pastillas nutritivos. Rin, que estaba frente a ellos mientras examinaba a la bestia mágica corrupta, actualmente deseaba que sus sentidos no le permitieran captar los movimientos de los labios.
Al principio, había querido pedirle consejo a Nessa, pero la encontró completamente absorta en una charla sin sentido con el campesino. Su discapacidad a menudo la aislaba de los demás. A menos que supieran cómo devolverle el gesto, ella se quedaría atrapada en sus propios pensamientos silenciosos. Sacudiendo la cabeza, apenas comenzaba a cultivarse, cuando un palo rojo sangre, cuya punta era afilada como una navaja, atravesó la puerta principal y apuntó justo entre sus ojos. Rin maldijo por dentro mientras arqueaba la espalda hacia el techo, observando el poste pasar zumbando por donde estaba hace un segundo. Nessa y Geralt instantáneamente se estremecieron ante el repentino ataque. La primera tropezó al sacar su bastón, mientras que el segundo maldijo en voz alta y sacó su espada larga. Antes de que la lanza pudiera continuar su trayectoria y estrellarse contra la pared de la base, se redirigió en el aire, haciendo un giro brusco en dirección a Geralt. El campesino no fue lo suficientemente rápido para bloquear. Apenas logró esquivar el palo con forma de lanza que le atravesó el hombro y cayó hacia atrás con un fuerte grito de dolor. Rin desenvainó sus dagas con forma de colmillos en ese momento para cortar la línea roja con hojas ardientes, y lo logró, pero frunció el ceño al ver el poste derretirse y hervir como sangre. La puerta de atrás. Nessa gritó frenéticamente mientras levantaba al herido Geralt y salía corriendo por detrás, seguida por Rin. Sin embargo, pasar la puerta trasera era un callejón sin salida. Bloqueado por la montaña. Tampoco podían subir por encima, ya que la cúpula rocosa cubría la cima. Lawrence y Nord. Nessa gritó presa del pánico y los gritos de dolor de Geralt no cesaron en todo momento. Necesitamos reagruparnos. Rin le lanzó a la pareja una dura mirada. Nord tenía razón. Estos dos eran más que cobardes y débiles. Ella hizo un gesto desdeñoso, corre. Yo me quedo atrás. En la forma de pensar de Rin, ella no quería que su base fuera destrozada mientras buscaban ayuda. Y además, ¿por cuánto tiempo iban a depender de Lawrence? El niño era 2 años menor que Rin, pero el grupo se habría desmoronado si él no estuviera allí. Rin apretó sus dagas, chispas ardían en sus ojos mientras corría hacia el frente de la base para enfrentar al atacante, ignorando los gritos suplicantes de Nessa. Capítulo 127. Los ojos de Rin se posaron en el atacante frente a ella. No le tomó mucho tiempo encontrarlo, pero tampoco ocultaban particularmente su presencia. Instintivamente, supo que él no era un humano. Él, era un joven de apariencia esbelta, pero la mirada fría en sus condescendientes ojos carmesí lo hacía parecer mayor. Su piel era de un blanco fantasmal y una sonrisa cubierta en sus labios de color rojo oscuro. Su cabello negro azabache estaba peinado hacia arriba, combinado con su prenda negra suelta y sin mangas que lo cubría desde el hombro hasta la espinilla, revelando un cuerpo musculoso. Una característica particular que Rin notó fueron sus uñas. Eran de un negro puro y tenían bordes afilados. «Eres rápido, ¿sabes?» «Tienes mis felicitaciones», elogió, pero la mirada condescendiente no abandonó su rostro. «Mi nombre es Circe». «¿Y tú?» Rin permaneció en silencio, pero lo entendió. Nessa y Geralt se escondían detrás de la base, y el primero atendía las heridas del segundo. Con sus dagas todavía en la mano, fue lo suficientemente educada como para mostrarle el dedo medio, con una sonrisa en su rostro. Aunque no parecía que lo entendiera, Circe instintivamente supo que no era un gesto amistoso. Un ceño fruncido apareció en su pálido rostro. «Bañista asqueroso. Tu sangre sabrá bien en mis garras». Circe juntó las palmas de sus manos. Un chorro de sangre endurecida brotó de sus manos y se volvió borroso hacia Rin. Con las dagas ardiendo, apenas logró desviar el ataque penetrante, respondiendo con arcos de llamas ardientes mientras acortaba la distancia. El vampiro hizo una mueca al ver el fuego. Con un fuerte pisotón, saltó hacia atrás, pero una bola de fuego ardiente se encontró con su trayectoria. Circe maldijo en voz alta en lengua vampírica. Lo evadió, pero cuando la bola de fuego pasó, su piel chisporroteó con sus ámbares. Enfadado, volvió a darse una palmada en las manos. Esta vez, el chorro de sangre endurecido fue aún más rápido. Justo cuando Rin intentó cortarlo,
cambió de trayectoria y se convirtió en una línea recta impredecible. Los ojos de Rin, que no parpadeaban, lo siguieron durante todo el proceso. En ese momento, hizo una línea directa para dispararle al abdomen. Lo desvió con facilidad, cortando su punta afilada y convirtiendo el resto en un líquido hirviendo con sus llamas. Sin embargo, no me di cuenta de que Circe había dejado su lugar y reapareció a sus espaldas. Una retorcida marca de garra arrancó la carne de la espalda de Rin mientras ella lo esquivaba con un grito bajo y disparaba otra ráfaga de arcos llameantes a la figura del vampiro. Él lo esquivó con facilidad y reajustó su equilibrio a una distancia segura. Sabroso, tan sabroso. Nunca antes había probado una sangre tan deliciosa, exclamó Circe, lamiendo los trozos de carne y sangre de sus garras. Resolló eufóricamente con la lengua fuera. Rin parecía grave. Cabreado, más bien. Silenciosa como siempre, sacó un núcleo de bestia mágica de su anillo, luego lo aplastó entre sus molares. Rin dejó escapar un largo gruñido de angustia que hizo que su garganta se volviera áspera, bajo los ojos del confundido vampiro. Al final, abrió sus fríos ojos violetas con llamas contrastantes en ellos. Nessa y Geral habían estado observando desde detrás de la base. Después de haber atendido las heridas del niño, instantáneamente quiso ir a apoyar a Rin, pero sus extremidades temblaban de miedo. Maldita sea esta debilidad. De repente, Rin dejó caer sus espadas a los costados. Su rostro oscuro e imperceptible. ¿Qué está haciendo? Geral gritó en un susurro. La forma de Rin se volvió borrosa. El vampiro pareció confundido por una fracción de segundo, pero el miedo se apoderó de su nexus como una serpiente que se aprieta alrededor de su presa. Circe apenas sintió una suave ráfaga de viento en su pálida piel, luego tiró de su cuello para mirar hacia el lado por donde Rin se deslizó a su lado. Tenía las mejillas hinchadas de aire y el cuello lleno de venas gruesas. Cuando abrió la boca, estalló una lanza de llamas, como el aliento de un dragón. Liam se sintió mucho más seguro ahora que tenía control de la situación. En un momento dado, los finos hilos incluso dejaron de multiplicarse. Una especie de capullo de sangre incompleto los encerraba a los dos. Espero que tengas un plan para esto, transmitió Nord con el ceño fruncido. Cuando digo cambiar, cambia de lugar conmigo, respondió Liam, envolviendo sus espadas con Dark Chains. Al ver que el capullo no hizo el primer movimiento, se formaron 4 agujas en la mano derecha de Liam. Los arrojó a las zonas donde las cuerdas eran más fuertes, observando cómo el humo corroía su resistencia a la tracción. Eso pareció provocar una reacción. Al instante, el capullo comenzó a dispararles hilos desde direcciones aleatorias que la oscuridad de Liam y el viento de Nord comenzaron a dividir con relativa facilidad. Cambiar. Liam gritó mentalmente cuando vio una línea carmesí en particular que parecía mucho más fuerte que las demás. Nord instantáneamente se hizo a un lado cuando Liam tomó su lugar, activando Cartilage Press y dividiendo la línea horizontal por la mitad con su primera y segunda forma. La cuerda resistió obstinadamente, pero finalmente se rompió. Siguió una danza de la muerte. Las cuerdas bombardearon implacablemente a los dos desde todas direcciones, pero los ataques más fuertes se combinaron hábilmente entre los más débiles. ¿Cómo? ¿Cómo sabes de dónde vienen? Chilló la voz femenina, pero sonó como si se arrepintiera inmediatamente después. Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Liam. Él sabía dónde estaba ella. Cambiar. 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 La sangre empapó sus figuras por completo. Su defensa no era inexpugnable y la pareja tuvo que sacrificar más que unos pocos trozos de carne para sobrevivir. Después del quinto y último cambio, el capullo quedó solo con frágiles hilos. Con el último hilo cortado, Liam instantáneamente corrió a una de las casas del pueblo, irrumpió por la puerta principal con una patada y arrojó sus espadas a una chica de piel pálida que se escondía allí. Dejó escapar un largo chillido, las 2 espadas clavaron sus brazos ensangrentados contra la pared, que Liam silenció con una poderosa patada en la espinilla, destrozando más de unos pocos dientes. La niña tenía cabello plateado y ojos rojos sangre. Era baja y vestía una prenda blanca que ocultaba su figura.
A pesar del dolor que invadió sus sentidos, Liam logró esbozar una sonrisa torcida. Capítulo 128. Bañistas. Lo juro, les arrancaré los órganos y los comeré vivos una vez que me libere. Otra patada destrozó los colmillos que quedaban en la boca del vampiro. Si fuera tú, vigilaría mi boca de cerca. A continuación te arrancaré los ojos. Veremos si puedes regenerar una extremidad u órgano. Nive se estremeció. El frío brillo en los ojos de Liam no coincidía con ningún humano que hubiera visto en el pasado. Le hizo preguntarse si el chico frente a ella era verdaderamente humano o un demonio que pretendía serlo. Sus brazos destrozados ya estaban empezando a retorcerse y reformarse. Su regeneración fue mucho más rápida en comparación con la de Liam y Nord. ¿Realmente pueden regenerar sus extremidades? Se preguntó Liam, antes de tomarse un momento para evaluar su aura. Convergiendo en su pecho izquierdo, Liam pudo ver un influjo de energías de color rojo sangre arremolinándose rápidamente. Ese era el Nexus, estaba seguro. Mientras la herida en sus brazos sanaba, Liam vio que las energías se atenuaban ligeramente para reformar la carne. La sangre del vampiro tampoco era como la de los humanos, era mucho más brillante. Al acercarse a su retina, incluso tenía diferentes tonos de rojo que indicaban su pureza e impureza. Nord lo alcanzó un momento después. Cuando sus ojos se posaron en el vampiro, su aguja brilló y casi le cortó el cuello. Liam lo detuvo justo a tiempo. El chico lo fulminó con la mirada, pero Liam lo tranquilizó con una sonrisa tranquila. Ella será nuestra guía. Liam aclaró con una sonrisa de complicidad, antes de centrar su atención en la mutilada Nive clavada en la pared. Cumplirás, ¿verdad? Aunque no tienes muchas opciones. Todavía tenían que explorar y comprender el diseño y la política del continente Corsan. Tampoco entendían por qué los vampiros estaban cultivando humanos en las granjas, o quién les suministraba a esos humanos en primer lugar. Bueno, Liam tenía algunas teorías, pero aún así. Someter a un vampiro real haría maravillas en su progreso. Absorto en sus cavilaciones, Liam de repente se dio cuenta de que faltaba un segundo grupo. Circe, pensó, sacando su jade y llamando a Nessa y a los demás. Cobró vida y se escuchó la voz de Nessa. «Estamos bien. Fuimos atacados por un vampiro, pero Rin se encargó de ello. ¿Qué hay de ustedes dos?» Liam lanzó un suspiro de alivio. «Estamos bien. Traeremos a un invitado en breve». Afortunadamente, ninguno de los aldeanos se había despertado, ya que los campos cultivados todavía estaban a una buena distancia de las viviendas principales del pueblo. Para consternación de Liam, Rin se había ocupado rápidamente del otro vampiro, que ahora parecía una insignificante marca de quemadura en el suelo, cenizas arrastradas por el viento. Era una lástima, se dio cuenta Liam. Le hubiera gustado estudiar el Nexus y la sangre, pero no se preocupe. Nive todavía estaba sana y viva, aunque angustiada y triste al ver al otro vampiro. Dicho esto, Rin parecía increíblemente desgastada y cansada, sus labios estaban pálidos y, ¿quemados? Nessa le había dado varias pastillas que le devolvieron el cutis, pero todavía parecía agotada. «Lo has hecho bien», la felicitó Liam e intercambió un gesto comprensivo con ella. Mientras tanto, Nive tenía una expresión terca en su rostro mientras Nord la sostenía con su aguja. La llevaron al interior de la base y la examinaron en busca de algún dispositivo, pero no tenía nada. Liam despidió a Nessa y Geral a pesar de sus protestas. Se les asignó rápidamente la tarea de arreglar la base. A menos que ustedes dos puedan soportar la tortura, no hay razón para que se queden aquí. Con un puchero y un gruñido, se quedaron afuera de la puerta. Con eso, Liam, Nord y Rin se pararon frente a Nive atada y sentada en una silla. Primera pregunta. ¿Para quién trabajas? Esta no es una operación entre solo dos vampiros, preguntó Liam con una mirada inquisitiva. Demasiada presión no era buena cuando se interrogaba a alguien con el corazón roto. Por el momento, retrasaría las amenazas. Nive tenía la cabeza gacha y la mirada solemne fija en el suelo. Lo levantó lentamente y luego escupió al suelo con la boca desdentada. «Mátate».
Liam suspiró y sacudió la cabeza. Gentilmente tomó la mano de Nive entre la suya y envolvió delicadamente sus dedos alrededor de los de ella como un esposo amoroso. Parecía confundida, con el ceño fruncido en señal de malentendido. Grieta. Liam apretó y dobló la mano de Nive hacia adelante, rompiéndole la muñeca. Sus gritos agudos resonaron por toda la base. Gerald y Nessa se estremecieron al oírlo, contentos de haber decidido irse. ¿Intentar otra vez?, ofreció Liam, envolviendo sus dedos alrededor de su izquierda esta vez. Las expresiones de Rin y Nord no cambiaron, pero tomaron una estricta nota mental de no convertirse en enemigo de Lawrence. Mientras esperaba que su respiración se estabilizara, Liam esperó tranquilamente una respuesta. Todos trabajamos para aquellos en la ciudadela, dijo, respirando erráticamente entre palabras. Sinceramente, tenía ganas de llorar. Cultivamos a los humanos y los arrojamos a las zonas de alimentación. Liam permaneció en silencio. Nive continuó, moviéndose incómodamente. Con tono reacio, continuó. No todos somos inteligentes. Los Feeding Grounds son lugares donde los vampiros menores cultivan su nexus y purifican su sangre. Se matan y se alimentan unos de otros hasta que uno eventualmente evoluciona. El nuestro está justo más allá de esa montaña. Los tres absorbieron la información en silencio. Una forma brutal de avanzar, eso era seguro, pero maldita sea si no era eficiente. Supongo que eso es lo que tú y el otro hicieron. Nive asintió. ¿Cuántas zonas de alimentación hay? ¿Eran ustedes los únicos dos que las operaban?, preguntó Liam. ¿Cómo usaste tus cuerdas? Tampoco explicaste qué es la ciudadela. Nive chasqueó la lengua con frustración. Partes de su mano comenzaron a reformarse nuevamente y sus colmillos comenzaron a volver a crecer. No sé el número exacto, pero hay 8 zonas de alimentación diferentes en este lado de la cadena montañosa. Y no, eso está reservado para alguien de mayor rango. Yo mismo soy de rango 2 y Circe era un poco más débil que yo. Arriba de nosotros hay alguien llamado Xich, el Blade, un rango 3 completo. No podéis derrotarlo, ni siquiera 3 de ustedes juntos. Nive hizo una pausa y frunció el ceño. ¿Y se llaman Blood Arts? No, cuerdas. La ciudadela es donde vive el escalón superior de los vampiros. Los más fuertes e influyentes de ellos, y también donde vive nuestro amado Pasa. ¿Qué están haciendo ustedes aquí de todos modos? Liam no respondió. Subestimé lo avanzados que podrían ser. Está claro que no son monstruos estúpidos, pensar que tenían su propia sociedad. Después de una breve pausa, Liam no pudo evitar preguntar. ¿Cómo funcionan tus Blood Arts? Capítulo 129. Nive se burló con orgullo con desdén en su tono. No es algo que puedas aprender en un día. Cada una de nuestras artes toma toda una vida para aprender y adaptarse. Es un estilo de lucha que elegimos y con el que permanecemos por el resto de nuestras vidas. A menos que tengas un nexus de rango 3, no puedes elegir otro. Liam tarareó pensativamente. Echó otro vistazo a las palmas de Nive. Una delgada línea roja comenzaba desde la punta de sus dedos, luego subía hasta la parte superior de su mano y bajaba por su brazo. De allí salían las cuerdas. También estaban hechos de su sangre, y su dureza, fuerza y uso dependerían del rango que tuviera. Interesante. De hecho, había pensado en recrear ese arte en un hechizo o técnica para usar. Sonaba increíblemente útil y poderoso, pero sin duda difícil y complicado de realizar. Sin embargo, no abandonaría esa línea de pensamiento todavía. Esta persona Xich. ¿Dónde está? Parecía que Nineve no quería responder, pero la suave mano de Liam no había abandonado la de ella. Al norte de Feeding Grounds. Hay una estación allí. Liam asintió y luego procedió a hacer algunas preguntas más. En resumen, había aproximadamente 10 vampiros superiores, vampiros con sensibilidad y un nexus de rango 2, y un vampiro superior de rango 3, Xich, dentro de cada estación. Además, la ciudadela estaba aproximadamente a 1 o 2 meses de donde estaban, hacia el norte.
Pero había varias aldeas, zonas de alimentación y fronteras que debían pasar antes de llegar allí. Sin mencionar que también tendrían que pasar por el territorio de Psich. Fue arriesgado. Las palabras de Kalia resonaron en la mente de Liam, no ir a lugares peligrosos y convencionales si eso ponía en riesgo sus vidas. Pero obtener información sobre cómo funcionaban y avanzaban los vampiros sería extremadamente gratificante, tanto para él como para los premios que recibiría. Liam no se olvidó de preguntar de dónde recibieron a los humanos, pero Nive honestamente no lo sabía. Podría haber sido cualquier país que rodeara el continente Corsan, tal vez incluso Echoria tuviera una mano oscura que jugar en él. Sin embargo, Liam no confiaría en cada palabra que el vampiro les dijera. Como era de esperar, los vampiros tenían una debilidad evidente, la luz del sol. No podían secuestrar a los humanos aunque quisieran, lo que significaba que alguien se los había proporcionado. Digo que vayamos hacia la ciudadela, transmitió Liam a Nordi Rin. Si en algún momento se pone peligroso, podemos irnos, pero ya hemos llegado a la carga madre. Honestamente, le hubiera gustado tomar él mismo la decisión e ir allí sin consultar con su equipo, pero Nord y Rin se habían ganado algo de respeto por parte de él. Sin mencionar que le era prácticamente imposible hacerlo solo. Nessa y Geral, bueno, no tenían nada que decir al respecto. Iré, transmitió Nord después de una breve pausa. No es que tenga nada mejor que hacer. Rin parecía pensativo, pero asintió con la cabeza. Yo también iré. Está decidido entonces. Nos dirigiremos a la ciudadela. Nive frunció el ceño con ojos sorprendidos. ¿No escuchaste una palabra de lo que acabo de decir? Tu pequeño escuadrón no puede hacer nada contra ellos. El Blade puede matar a 10 de ustedes si quiere. Liam tarareó sin comprometerse. Había miedo en el tono del vampiro, pero no hacia él, sino hacia su superior. Bueno, con todo lo que nos has contado, te masacrarían con nosotros si él se enterara, ¿no? Nive se estremeció y luego bajó la cabeza con una mirada frustrada y derrotada. Liam sonrió y luego le soltó la mano. No tiene por qué ser así, tengo una propuesta. La propuesta de Liam fue algo que benefició a ambas partes. Nive sería una guía por su propia voluntad, y la tripulación de Liam no la mataría ni le contaría al Blade su traición. Además, si las cosas iban bien, silenciosamente podría traer al vampiro de regreso a Echoria. Cuanto más hablaba Nive, más se daba cuenta Liam de que a ella realmente no le gustaban sus circunstancias. La sociedad vampírica era aparentemente mucho más despiadada de lo que imaginaba. Según sus estándares, Nive todavía era joven, solo tenía 46 años. Su edad fue un shock para Liam y los demás, pero supuso que eso estaba en consonancia con su viaje de cultivación. Solo 2 centros de poder, pero tomó mucho tiempo purificarlos y evolucionarlos a un rango superior. Dicho esto, Nive no estaba muy contenta con su vida aquí en el continente Corsan. Por encima de todo, odiaba a su superior con una pasión ardiente por toda la tortura que había sufrido a manos de él. Le costó un poco convencerla, pero finalmente aceptó con ciertas condiciones. No quiero que me torturan y diseccionen para que los de tu clase vean mis entrañas. Y yo, quiero una casa propia, y mi propio suministro de comida y otras cosas. Liam le dirigió una mirada extraña. ¿Eso es todo? Nive asintió después de pensarlo un poco. Liam salió de la habitación y llamó a Jack, explicándole lo que habían estado haciendo durante el transcurso de 2 semanas. ¿Qué? ¿Quieres traer un vampiro de regreso a Echoria? ¿Y ella aceptó esta demanda? Jack dijo con incredulidad. Lo ha hecho, respondió Liam casualmente. ¿Puedes obtener permiso de la realeza? Silencio. Intentaré comunicarme contigo. Jack explicó lo que había estado haciendo mientras tanto antes de colgar. Había estado creando formaciones alrededor de la nave para establecer una zona segura adecuada. Al parecer, las pirañas de sangre atacaron el barco más de una vez. 1 hora más tarde, Jack les dio el visto bueno. Tenemos un trato, Liam le dio a Nive un firme apretón de manos, aunque ella pensó que le rompería la mano otra vez. Ah, y hay una condición más.
Nive le dio una mirada confundida. Tendrás que dejarme separarte de vez en cuando para experimentar un poco. Al menos, hasta que encuentre a alguien más con quien experimentar. Ah, y tendrás que enseñarme tus artes de sangre. Son dos condiciones. Nive protestó enojada. ¿Y estás enfermo de la cabeza? Liam se encogió de hombros y luego puso cara pensativa. O tal vez deberías separarte de todos modos y encontrar a alguien más con quien reemplazarte. Capítulo 130. Uf, está bien. Nive refunfuñó con el ceño fruncido y luego, con impaciencia, señaló la cuerda floja que la ataba. Liam frunció los labios. Nord y Rin le dieron una mirada de reojo, pero él decidió abrirla de todos modos. Eres lo suficientemente inteligente como para no intentar nada ambicioso. Nive agarró su muñeca derecha y dejó escapar otra burla de desdén. Pensar que alguien como tú me llamó desalmado. Nord y Rin soltaron una breve risa ante sus palabras. Liam se encogió de hombros. Quédate en mi habitación por el momento. Rin, puedes comenzar a tomar notas ahora. Asegúrate de no omitir ningún detalle, ni siquiera el tamaño de sus órganos o cómo se reproducen. Pronto nos dirigiremos a Feeding Grounds. La preocupación creció en el rostro de Nive. ¿Cuán cruel fue este asqueroso bañista? Liam entró en la falsificación cuando Nord entró en la sala de práctica. Nessa se quedó allí con una mirada inquisitiva y Liam le contó lo que querían hacer. Al instante, entró en la habitación con Rin y comenzó a hacer preguntas con entusiasmo. Aparentemente, Nive se había convertido en una amiga del grupo. Liam no había completado su cultivo y entrenamiento diario con la runa sionica, y empezó con eso. Pasaron 3 horas y Liam concluyó con su cultivo silencioso. Finalmente decidió hacer uso de su plan de voluntad bestial, usándolo para acelerar su mar de expansión de conciencia. Estoy muy cerca. Es hora de empezar con una bestia de rango 3 minutos. Liam sacó un Shadowhawk de rango 3, una gran bestia mágica con apariencia de erizo con espinas oscuras en su espalda, de su anillo y lo colocó encima de la mesa de forja. Lo diseccionó pieza por pieza y comenzó a darles forma a las púas negras para convertirlas en una hoja afilada. Aunque no tenía la intención de usar la voluntad de la bestia de inmediato, eventualmente intentaría convertirla en un arma adecuada que pudiera usar. Después de 1 hora, las púas se convirtieron en una espada corta de su agrado. Una vez que terminó con eso, tomó una pastilla de recubrimiento translúcida que ayudó a fortalecer las paredes de su mente con protección temporal. Tomando el núcleo en la mano, lo aplastó y absorbió la esencia. Dentro de su esfera mental, grandes masas de energía mental comenzaron a converger en el centro. Una presión montañosa hizo temblar la barrera transparente, pero el revestimiento se mantuvo. Lentamente, el erizo, que ahora parecía 3 veces su tamaño original, se formó por completo y dejó escapar un chillido ensordecedor. Liam hizo una mueca, pero no esperó su siguiente movimiento. Brilló en el aire y comenzó a formar innumerables cortes en su cuerpo etéreo, comenzando con las púas que parecían estar listas para dispararse en cualquier segundo. Ahora que su conciencia había mejorado a un nivel asombroso, su capacidad para convertir la energía mental en un arma naturalmente había mejorado. Cortó con éxito las púas una por una usando sus espadas, lo que provocó que el erizo chillara de nuevo y golpeara las paredes con todas sus fuerzas. Con cada colisión, Liam sentía como si le clavaran un clavo en el interior de la cabeza. Le hacía estremecerse cada vez, pero sus espadas no habían dejado de moverse. Con el tiempo, la presencia del erizo comenzó a retroceder. Desafortunadamente, todavía tenía una ira furiosa que lo hacía indiferente a su cuerpo, golpeando implacablemente la mente de Liam. Finalmente, todo terminó. Liam había estropeado todo el cuerpo del erizo lo suficiente como para que dejara de moverse, y luego añadió múltiples capas de energía. La voluntad de una bestia de rango 3 era muy diferente de su predecesora. Liam pudo ver que sus furiosos restos eran mucho más potentes y también lo era todo lo demás. También era más grande y vibraba con un himno discordante. Liam abrió su ojo inyectado en sangre a la realidad, solo para ver a Rin frente a él, inspeccionando su objeto falsificado con una curiosidad infantil. ¿Qué?
A Liam realmente no le molestaban las bromas. Hablar empeoró su dolor de cabeza. Rin se dio cuenta de que Liam había abierto el ojo y rápidamente había bajado la espada. Ya terminé con el interrogatorio. La mirada pensativa de Rin se detuvo en el objeto forjado por una fracción de segundo antes de irse. Liam entró con cuidado en su habitación, atento a cualquier hilo carmesí. No hubo ninguno. Nive casualmente hojeó sus cosas como si fueran suyas. Él apartó sus pálidas manos de una palmada y recibió una mirada penetrante. Deja de actuar como un niño. Eres 33 años mayor que yo. Eso pareció ofender aún más al vampiro, pero quedó más que sorprendida al saber lo joven que era Liam. Ya estás curado, así que tomaré un poco de tu sangre. Liam sacó su espada corta, haciendo suspirar a la chica. Aunque había escapado de una tortura, había saltado de cabeza a otra. Sin importarle, Liam hizo un largo corte vertical en el brazo de Nive, recogiendo cada gota de su sangre en una gran poción de vidrio. Parecía mucho más puro que antes, ya que la chica tuvo tiempo para descansar y dejar que su Nexus hiciera el trabajo. ¿Qué vas a hacer con eso, bicho raro? Nive insultó de manera infantil. Ella era sorprendentemente idiota. Liam la ignoró e inspeccionó la sangre reluciente con el ojo del rey. Tendría que estudiarlo detenidamente si quisiera mejorar su tejido de sangre, incluso aprender cómo mejorar la tinta permitiría mejores vínculos y significados. Absorberlo en su torrente sanguíneo también estaba sobre la mesa, pero tendría que asegurarse de que no causara ningún daño. Una vez que reubiquemos la base, comienza a mostrarme cómo funciona tu Blood Art. Guardó la poción en su anillo antes de desviar su mirada hacia Nive. Llévanos a Feeding Grounds. Comenzaremos a dirigirnos hacia la ciudadela ahora. Nive se puso severa, pero aún así estuvo de acuerdo. Geralt y Nessa casi habían terminado de arreglar los restos restantes de la base. Afortunadamente, sus inscripciones no resultaron dañadas. Liam reunió a todos afuera y Geralt colocó su mano en cierta parte de la pared de la base, imbuyéndola de ora. La base comenzó a encogerse tan rápido como se construyó. A partir de ahí, pasó una semana mientras el grupo viajaba arduamente a través de la cadena montañosa y tomaba breves descansos para cultivar y alimentarse. Liam no pudo evitar alzar las cejas en estado de shock cuando él y el resto finalmente lograron cruzar la montaña. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.